buscando sustancias radioactivas en el contexto de que esta radioactividad era manifestada por el radio, por el polonio, ¿no? Trabajos brillantes de Marie Curie y Pierre Curie, pero que luego fueron haciéndose más especializadas y por ende más peligrosas, puesto que en ese entonces, ya hablamos de último tercio del siglo XIX, no éramos conscientes de la peligrosidad de los compuestos nucleares radioactivos, ¿no? Pero ya cuando se empezaron a manifestar en cuanto a daño colateral, aquellos que estaban muy cerca de los sistemas radioactivos, ya se empezó a ser consciente de su daño, de su peligrosidad, y una forma de estar muy cerca de ellos era manipularlos con estos famosos brazos neumáticos o hidráulicos, ¿no? La presión es una cantidad importante en los fluidos. Esta presión es una cantidad escalar, es una cantidad física escalar que nos permite tomar en cuenta la fuerza normal que actúa sobre una cierta superficie. La presión media concierne a áreas macroscópicas, ¿no? La presión que todos conocemos, ¿no? La presión común y corriente, fuerza sobre área. La fuerza distribuida en el área, ¿no? Cuando el área es macroscópica. Cuando uno aplica el concepto a áreas pequeñitas y cada vez más pequeñas, se habla de presión puntual o diferencial. Y aquí ya hablamos de derivada, ¿de acuerdo? Cuando la presión media, la anterior, es limitada, haciendo que dicha área tienda a cero, se establece la presión puntual o diferencial que, como estás viendo, se define en base a una derivada. Es la derivada de la fuerza respecto del área. ¿De acuerdo? La unidad de presión es el pascal, ¿no? Y ambas presiones, obviamente, son de aplicaciones notables, ¿no? Muy, muy, muy notables. En el caso de la presión macroscópica, por ejemplo, la presión es el fuselaje de un barco, ¿no? ¿No? Y para el caso de la presión puntual o diferencial, por ejemplo, cuando tú aplicas una hipodérmica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son ejemplos de estos dos tipos de presiones que tienen aplicaciones tecnológicas muy, pero muy importantes. Bien, la presión se ha de caracterizar en cuanto sobre todo a la fuerza, dependiendo del fluido que esté generándola. En el caso de los fluidos líquidos, la presión va a depender del peso de la columna de fluido. Depósito con un fluido de densidad ρ, y estamos en un punto interno Q cualquiera de él, esto es a una profundidad H. El peso de la columna de fluido ρ de altura H es la fuerza que está asociada a la presión. Cuando se calcula, aplicando la definición, nos da este resultado. La presión en el punto Q o la presión a una profundidad H es igual a ρgh. Es muy fácil obtener esa ecuación, a la cual se llama presión del fluido de densidad ρ a la profundidad H, o presión manométrica, o presión relativa. ¿De acuerdo? Si se desea la presión total o absoluta en el punto Q, hay que añadir la presión de afuera, la presión de la atmósfera. Siempre y cuando haya conexión, ¿no? Si no hay conexión, no se puede, ¿no? Aquí ya estamos usando un principio que luego veremos, el principio de Pascal, ¿no? Estamos en un escenario intermedio entre la anunciación de la característica, ¿no? La capacidad de los fluidos de transmitir presiones, y la dación ya como tal, como principio de esa cualidad, ¿no? Los fluidos con la capacidad o cualidad o característica de transmitir presiones. Acá, a este punto, ¿no? Acá se está ejerciendo la presión atmosférica, la cual se transmite al punto Q, ¿no? En el caso de los gaseosos, la procedencia de la fuerza es diferente. Acá la fuerza está asociada a los
innumerables choques que están ocurriendo entre las partículas del gas y las paredes de este recipiente que contiene este gas. En esta ampolla, acá hay un gas, ¿no? El gas está compuesto de partículas, se están golpeando las paredes y la presión del gas se asocia a esos choques, a las fuerzas generadas en los choques. Y se caracteriza esa presión para estos sistemas, ¿no? Ya veremos esto luego, cuando veamos expresamente gases, ¿no? Bien, ahora veamos el principio de Pascal, lo que acabamos de decir, ¿no? Esto es la formalización o la puesta en escena a la altura que le corresponde a esta característica observada en cuanto a los fluidos, la capacidad de transmitir presiones, el principio de Pascal, ¿no? Un fluido tiene la capacidad de transmitir la presión que se le aplica y lo hace rápidamente mediante mecanismo de onda, como ya se indicó. Cualquier presión que se aplique a este fluido de densidad ρ, en el punto Q, por ejemplo, un punto arbitrario dentro de él, ya se ha de transmitir a ese punto en particular. ¿De acuerdo? Pero como Q es general, se habla de una transmisión de la presión en toda dirección. ¿De acuerdo? La capacidad del fluido para transmitir presiones. Las aplicaciones se basan fundamentalmente en lo que concierne a una prensa hidráulica, ¿no? Una prensa hidráulica es un sistema de vasos comunicantes como aquí se aprecia. Este es un sistema ya desarrollado, ¿no? El vaso comunicante está aquí en la parte central, el vaso más angosto a la izquierda, la comunicación, el vaso más grueso, ¿no? Este sistema de vaso comunicantes está complementado, está mejorado mediante un par de pistones, palancas, ¿no? Palancas, ¿no? Que permiten una comunicación o transmisión mejor de la fuerza, en este caso, ¿no? Bien, si nos centramos en el vaso comunicante, ¿de acuerdo? La fuerza que se le aplica al lado izquierdo, que es el lado más angosto, se tiene amplificada o afectada por el factor A2 entre A1. Por acá se obtiene la fuerza de F2, ¿no? Y esta es el área A2. A2 entre A1 veces F1 es la fuerza F2, ¿no? Como se puede observar, claramente es una amplificación de la fuerza F1 por el cociente A2 entre A1, ¿no? Bien, y tú podrías aplicar una fuerza mucho menor para poder desplazar a una carga que podría ser 10, 20, 50, 100 veces mayor, ¿no? Frenos de presión, ¿no? La misma historia, sistema prensa hidráulica, vasos comunicantes, donde se han colocado émbolos adecuados acá con forma de tambor para poder frenar neumático. ¿No? Aquí está el vaso, ¿no? Aquí está el pistón para esta palanca donde va el pie, ¿no? Sistema tambor, freno de tambor, y acá ocurre exactamente lo mismo, el vaso principal, los vasos, ¿no?, secundarios, pero acá se hace un sistema vaciadisco, ¿no? ¿Cómo se ve a ambos lados? ¿De acuerdo?
Entonces, mediante una pequeña fuerza se amplifica al otro lado, ya sea en el caso del tambor, ya sea en el caso de los discos, y uno puede frenar usando sistemas tambor o disco un vehículo, ¿no? Igual si uno combina este principio de Pascal, vasos comunicantes, con propiedades de materiales, por ejemplo, la propiedad piezoeléctrica. La propiedad piezoeléctrica es una propiedad de ciertos cristales de poderse polarizar bajo la acción de una determinada presión aplicada en cierta dirección. ¿De acuerdo? Allá uno presiona y las caras, imagínate una lámina, ¿no? O un cubo. Uno presiona dos caras, ¿no? Y estas se van a polarizar. Se llama piso eléctrico tipo 1. ¿No? Se, se van a polarizar generando una diferencia de potencial que puede generar una chispa que va a generar la llama en este gas, ¿de acuerdo? En este combustible. ¿No? Entonces, la presión ejercida es la que proviene por Pascal, ¿no? Esa presión genera la polarización, la cual genera la chispa, la cual hace arder al gas, ¿no? Y se obtiene el encendedor. Y acá igual, otro tanto. Pero acá se hace una calibración directa entre la, la fuerza que se coloca en este platillo, esta es una balanza, ¿no? Y la diferencia de potencial que se adquiere en el piso eléctrico. Se hace una relación directa, proporcional, ¿no? Así que dependiendo de la carga, se tiene su diferencia de potencial proporcional, la cual se calibra, ¿no? Y se... y se usa el sistema como una balanza. Bien, el principio de Arquímedes, ¿no? Son dos principios para fluidos asumidos estáticos, ¿no? El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es una muestra clara de la reacción, de la fuerza resultante de reacción, ¿no? Pero que en este caso es producida por un fluido cuando un cuerpo está total o parcialmente en el fluido, ¿de acuerdo? Allá, si tengo un cuerpo que está total o parcialmente sumergido, en este caso está total, ¿no? El fluido reacciona con sendas fuerzas de reacción, tal que la resultante de todas ellas, la suma de todas ellas, me da el empuje, ¿no? Este empuje se puede hallar de manera fenomenológica, ¿no? Si al sumergir al cuerpo yo soy capaz de recibir o colectar, imagínate el agua, ¿no? El agua desplazada por este cuerpo sumergido, y peso esa agua, ese peso es exactamente igual al empuje. La intensidad de ese peso es exactamente igual al empuje, ¿ya? El empuje experimentalmente se halla con el peso del fluido desplazado o desalojado, lo cual se puede abordar con esta ecuación o con esta otra que es más usual. La densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desplazado. Si es esta condición, obviamente es el fluido del cuerpo, ¿no? Sumergido, ¿no? Si es esta condición. Si no, la fracción o el volumen de fluido desplazado que obviamente corresponderá a la fracción de fluido sumergido, ¿no? Acá también se obtienen aplicaciones notables, ¿no?
que tienen que ver con la sustentación, ¿ya? No con la locomoción, sino con la sustentación. Se puede usar para caracterizar materiales, fundamentalmente por densidad. Cuando yo tuve en mis manos un densitómetro, la primera impresión que yo tuve, jóvenes, es que no era un densitómetro. Me lo dio una química de aquellas épocas, cuando trabajamos en el laboratorio de películas delgadas, ahí en la UNI. Digo, y este es un densitómetro. Y me trajo una especie de pipeta, ¿no? Con una pipeta, ¿no? Una especie de pipeta, ¿no? Yo, ¿este es un densitómetro? Sí, es un densitómetro. Yo lo miré y no, pensé que estaba todo el pelo. Me estaba engañando, ¿no? Pero no, luego lo estudié, lo vi bien, lo usé y era un densitómetro. Pero parecía una especie de, ¿no? Especie de varita que tú no podías pensar que eso era un densitómetro. Pero era un densitómetro. Y me permitió caracterizar mi fluido, ¿no? En películas delgadas, otrora películas delgadas, ¿no? hace, hace décadas, siempre trabajamos con químicos, ¿no? Siempre habían químicos, químicas, porque se requiere mucho del auxilio de ellos, ¿no? Se usa para telecomunicaciones, para las boyas, ¿no? En cuanto a sustentación, ¿no? Últimamente se usan para detectar tsunamis, ¿no? Y por supuesto que en la industria química o en la del vino, ¿no? Si tú degustas del vino, del buen vino, sabrás que el principio de Arquímedes es una parte clave en el proceso de producción del vino, ¿no? Muy bien, soy como zombie. Medio así, como adormecido. Así. Bien, veamos esta aplicación. Dice, un segundo. Yo lo tuve, ¿sí? Es que voy a pasar una Navidad bien tranquilo, sentadito. Y es el sábado, ¿no? El sábado es Navidad. Bien, esta aplicación dice, un tanque lleno de agua descansa sobre un dinamómetro que lee 5 kilogramos fuerza, ¿no? Esta unidad es una unidad del sistema gravitacional, ¿no? Así que rápidamente la vamos a cambiar para estar dentro de nuestro sistema internacional. Formalmente un kilogramo fuerza es la gravedad Newton, ¿ya? 9,8 Newton, ¿de acuerdo?
Pero yo siempre uso 10. Así que hago esa concesión, pero le indico abajo, está, abajo, ¿ya? Entonces, este dinamómetro lee 50 newtons, ¿de acuerdo? Un tanque lleno de agua, el que está en la parte media casi del dibujo, esto que está aquí, descansa sobre un dinamómetro, el que está abajito, ¿no? Este que está encerrado en esta elipse, este que está acá. Sobre él está el tanque, ¿no? Que lee 25 newtons. Ya, aquí abajito, imagínate un display, y ahí se lee 25 newtons, ¿no? Cuando la piedra es bajada, ¿no? Perdón, una piedra es suspendida de otro dinamómetro que lee 25 newtons, ¿no? Esta de acá, esta piedra está siendo suspendida por este dinamómetro, y aquí hay una pantallita que dice 25 newtons, ¿no? Listo. Cuando la piedra es bajada e introducida completamente en el agua, ahora imaginamos que todo este sistema desciende y la piedra se introduce completamente en el agua, el dinamómetro que sostiene a la piedra lee 2 por 10, 20 newtons, ¿no? Allá, cuando esto está dentro, cuando la piedra está dentro, la pantallita pasa de 25 a 20, ¿no? Cuando está sumergida completamente la piedra, este dinamómetro lee 20 newtons. ¿Mm? Bien, acá hay que decir algunas cosas. Fíjense, cuando estamos en esta situación, donde obviamente la piedra está sumergida en aire, por lo general tú desprecias el empuje del aire. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que lo que te arroja el display, ¿no? Lo que te arroja el dinamómetro, lo que se dijo, ¿no? 25 newtons, allá es el peso de la piedra. Algo que no es correcto, ojo, algo que no es cierto, pero se asume así porque se desprecia el empuje del aire. Es como cuando tú te vas a, bueno, decimos pesar, ¿no? Es como tú te vas a pesar, ¿no? Ya voy a pesar, ¿no? Tú te paras en la báscula, en la balanza, ¿no? Y miras y dices, ya peso 80 kilos, ¿no? Si una chica se trauma, ¿no? Ya peso 80 kilos. Pero, ¿y el empuje del aire? Porque estás sumergido en el aire y el aire te empuja hacia arriba, ¿no? O sea, lo que tú ves ahí abajo no es tu peso menos un cachito. ¿Qué cachito? El empuje del aire. Pero exactamente igual que en ese caso cuando pesamos, ¿no? Así como cuando se está colgando la piedra del dinamómetro, se desprecia el empuje del aire, ¿ya? Así como tú lees tu peso, supuestamente, ahí leemos el peso de la piedra. Entonces, este dato intermedio, una piedra es suspendida de otro dinamómetro que lee 25 newtons, es el peso de la piedra, ¿de acuerdo? También se llama esto peso en aire, ¿ya? Peso en aire. El peso en aire está. Se asume que es el peso gravitacional. No lo es, pero se asume, ¿no? Para que tengas una idea, cuando nosotros nos masamos, nos pesamos, y yo leo 80 kilos, entiéndase 80 kilogramos fuerza, ¿no? Ah, mm, 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 el orden del empuje del aire es más o menos medio newton, ¿ya? O sea, frente a una marca de peso de 800 newton, la injerencia del empuje del aire es más o menos medio newton. Tú lo puedes calcular, ¿eh? Lo puedes calcular. Así que tú lo desprecias, ¿no? Y te quedas con la lectura en el dinamómetro, en la balanza o en la báscula, en lo que tú uses para pesar, ¿no? Para amasar. ¿No? Ya. Entonces, con toda esa información, te piden que calcules el empuje hidrostático, el volumen del agua, perdón, el volumen de la piedra, la densidad de la piedra, y al final
la lectura en el dinamómetro que soporta el tanque con agua. Recuerda que al final la piedra se introdujo en el agua, ¿no? Te están pidiendo en el punto D que demos la nueva lectura en el dinamómetro inferior. ¿De acuerdo? Bien, para determinar el empuje hidrostático, uno podría pensar en aplicar la ecuación, ¿no? Ah, ya, voy a aplicar la ecuación. Pero cuando lo examinas te das cuenta que no conoces el volumen de la piedra, ¿no? Así que no podrías calcular mediante esta ecuación el empuje pedido, ¿no? Ah, ya, si no puedes aplicar la ecuación, tú dices, voy a aplicar, en cuanto a la información que tengo, voy a aplicar el estado de equilibrio de la piedra, ¿no? Allá, hago que se ve la piedra, qué fuerzas están actuando sobre ella, a su peso, el empuje, ¿no? El empuje y la fuerza restauradora, ¿no? Recuerda que la piedra está ya sumergida en el agua, ¿no? Este peso se conoce, ¿no? Vale 25 newtons. La fuerza restauradora es la que estás leyendo cuando la piedra está sumergida, ¿no? Ah, esto vale 20. Y con ello se puede hallar el empuje, mediante la aplicación de esta condición. ¿De acuerdo? Una cuestión que tú ya sabías de arranque, ¿no? Allá, si la piedra pesa 25 newtons y yo la voy a meter en el agua, ¿no? Y observo que la lectura cae a 20, eso es porque, como está sumergida la piedra, el empuje que le ejerce el agua debe ser 5, ¿no? Para que la lectura en el dinamómetro sea 20. Tú sabías eso, ¿no? Pero no hay forma de sustentarlo. Mediante el equilibrio sí se puede sustentar, ¿no? Se aplica, se aplica, se ponen las cosas ahí, 25, 20, despejas y sale, ¿no? ¿Ya? Bien, en cuanto a el volumen de la piedra, una vez que se conoce el empuje, ya uno puede recurrir a esta ecuación. Se conoce el empuje, la densidad del agua, G, el volumen de la piedra. Se calcula con esa ecuación, ¿no? Y si se hace así, sale un volumen de 5 por 10 a la menos 4, ¿no? Unidades SI. La, la densidad que te piden en la parte C, si tienes el peso, tienes la masa, acabas de conocer el volumen, tienes la densidad, ¿no? Calculas fácilmente su densidad. Para calcular en la parte B la nueva lectura en este dinamómetro, cuando la piedra ya está sumergida, hay que hallar la acción que se está ejerciendo sobre este dinamómetro, ¿ya? Porque esa acción es lo que va a registrar él, ¿de acuerdo? Pero esa acción no se puede hallar directamente sobre el dinamómetro inferior, porque no hay datos, ¿no? Pero como tú sabes muy bien por la tercera ley de Newton, esta acción que está ejerciendo el depósito al dinamómetro inferior se corresponde con una reacción sobre ese tanque, ¿no? Y son iguales en cuanto a tamaño. Entonces puedo hallar esa acción vía la reacción sobre el tanque. Ya, entonces voy a hacer DCL del agua en el tanque. Voy a subir un tanque que no tiene injerencia en el sistema. Allá tendré la masa de agua aislada y grafico todas las fuerzas. Si esto hago, vamos a encontrar tres fuerzas, ¿no?
Esta reacción que ya indiqué qué cosa es la fuerza de reacción del dinamómetro inferior sobre el tanque. Este es el peso de agua. Recuerda que esto se le dio al comienzo casi, ¿no? El dinamómetro en la parte inferior marca 5 kilogramos de fuerza, ¿recuerdas? ¿No? Ahora, esta fuerza es la que le ejerce la piedra al agua, ¿ya? Que deberá ser la acción de la piedra sobre el agua, porque la reacción del agua contra la piedra es el empuje. Y como son de igual tamaño, a esta acción de la piedra sobre el agua deberá ser de la misma intensidad que el empuje, ¿ya? Tenemos el peso de agua, tenemos el empuje, podemos hallar fácilmente R. Aplicando la primera ley, siempre sustentando lo que se hace, ¿no? Se aplica la primera ley y resulta que R deberá ser igual a E más el peso de agua. A R vale 55. Pero recuerda que lo que te piden a ti es A, no R, ¿no? Tienes que por lo menos escribirlo, ¿no? Allá A, la acción sobre el dinamómetro inferior, igual a R, acción-reacción, igual a 55. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora fluidos en movimiento. ¿Ya? Un segundito.
Muy bien. Fluidos en movimiento, fluido en movimiento. Siempre me ha parecido extraña esa frase, ¿no? Fluido en movimiento. Cuando digo fluido, es indiscutiblemente movimiento. Pero bueno, a mí siempre me ha causado extrañeza esa frase. Bien, cuando uno describe a un sistema físico, como ustedes ya pueden intuir, ¿no? Pueden, o corregir, ¿no? Siempre uno aplica un modelo, ¿no? Siempre. Recuerda que cuando uno habla de la traslación de un cuerpo, ¿no? Allá, voy a describir el movimiento. La parte inicial, traslación, modelo. Modelo, partícula. ¿Y por qué uso ese modelo? Ah, porque solo me interesa la traslación. Cuando yo voy a hablar de rotación, por ejemplo, tengo que progresar, tengo que acrecentar a un modelo mejor. Hay el modelo de cuerpo rígido, que tú sabes muy bien, ¿no? Que así se hace, ¿no? Acá es exactamente igual, ¿no? Allá se usan básicamente dos formalismos. El formalismo de Euler, o como dicen los suizos, Euler. Formalismo de Euler, dicen ellos.
o el formalismo de Lagrange, ¿no? Nosotros escogemos el de Euler porque es mucho más fenomenológico, porque es el rol de el formalismo newtoniano, ¿no? Porque igual tú te preguntarás, ¿en mecánica habrán formalismos? Por supuesto que sí, ¿no? Ah, el más usado, el de Newton, pero no es el único, ¿no? ¿Y por qué se usa el de Newton? Ah, porque es hartamente fenomenológico, ¿de acuerdo? Pero igual puede ser el formalismo de Hamilton, Lagrange, el formalismo de Jacobi, ¿no? Para hacer mecánica. El inconveniente, el pequeño inconveniente es que son mucho más matematizados, o sea, más abstractos, menos fenomenológicos, y son ya un poco más abstrusos entenderlos, ¿no? ¿De acuerdo? Y si tú estudiaras física moderna, ¿no? Si fuese de sistemas, otrora, hace 5 años atrás más o menos, hubieses estudiado física moderna. En física moderna, por ejemplo, igual, ¿no? Cuando uno hace cuántica, por ejemplo, usa el formalismo de Schrödinger en vez de el de Heisenberg. ¿Y por qué usas el de Schrödinger en vez de Heisenberg? Ah, porque el de Schrödinger es más fenomenológico. El formalismo de Schrödinger, que tú lo has escuchado seguramente, ¿no? El gato de Schrödinger, ¿no? Ah, usa ondas. El formalismo de Heisenberg es mucho más matemático, usa matrices. Ya ahí la gente me da que se pierde, ¿no? Porque siempre la matemática es más abstrusa, más abstracta, y te puede llevar pues a cosas que no son tan fácilmente asimilables, o mejor dicho, no fenomenológicas. Siempre lo fenomenológico, o sea, lo que está ligado al fenómeno, siempre es mucho más fácil de entender, ¿ya? Siempre, ¿ya? Y acá usaremos el formalismo de Euler. ¿En qué consiste el formalismo de Euler? Consiste en que en estas hipotéticas trayectorias que describen las partículas de fluido, ¿no? Como ahí ves, hay dos, ¿no? Uno se ubica en el punto P de esas trayectorias y observa y caracteriza cómo están pasando, cómo están transitando por ahí las partículas de fluido. ¿De acuerdo? Así se comporta el formalismo de agua. Es como si estuvieras en un río, ¿no? Y te paras ¿no? en la riviera, acostadito, y observas pasar, ¿no? Cosas por el río y lo caracterizas, ¿no? ¿De acuerdo? El formalismo de Lagrange consiste en que tú te posas en la partícula de fluido y viajas con ella. Y es un poco más complicado, ¿no? Muy más complejo. Este es mucho más sencillo, ¿no? Usaremos el formalismo de Euler. También, como ya se advirtió, se usarán fluidos ideales, ¿de acuerdo? Porque las leyes que vienen enseguida para describirlos, ¿no? Son exclusivamente para ellos, para los ideales, ¿de acuerdo? Allá hablamos de fluidos estables. La velocidad de la partícula del fluido por el punto P no cambia, ¿de acuerdo? Son no viscosos. Ya eso es intuible, ¿no? Allá, si el fluido es ideal, no toma en cuenta la fricción. Y si no toma en cuenta la fricción, no hay viscosidad, ¿no? Eso es bastante intuible. Ah, son incompresibles por lo que se dijo, ¿no? Allá, yo requiero que el fluido que he de usar para la formulación de estas leyes sea uno incompresible. Fíjate, esta condición es equivalente a decir que la densidad sea constante, ¿de acuerdo? Si la densidad no es constante, es un fluido real, o sea, compresible. Porque, como tú sabes, la densidad se define como masa entre volumen, ¿no es cierto? La masa no va a cambiar, no es un problema relativístico. Ah, entonces como la masa no va a cambiar, si cambia el volumen, cambia la densidad, ¿no? Entonces, si el volumen no cambia, no cambia la densidad porque no cambia el volumen. Ah, entonces, si el volumen es constante, si estoy despreciando los cambios de volumen, la densidad a colación debe ser también constante, ¿no?
Es decir, o hablar de un fluido incompresible, líquido, es decir que su densidad es constante de manera equivalente, ¿no? Y como ya dijimos, ¿no? Se establecen las líneas de corriente, estas no se cruzan, no es un sistema turbulento, ¿no? Son líneas estables, ¿no? Etcétera, ¿no? Se observan las líneas de corriente bien definidas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Allá, bajo estas consideraciones, se establecen las leyes de conservación, ¿de acuerdo? La conservación de la, de la masa, primero, y luego la conservación de la energía, que vamos a discutir un poquito, ¿no? Y para plasmar estas leyes de conservación se usan estos elementos, ¿no? Tubo de corriente, volumen de trabajo, en donde se inscriben los parámetros que han de intervenir en estas dos leyes, ¿no? Por ejemplo, una cañería, ¿no? Una cañería que la vas a caracterizar con 4 elementos, ¿de acuerdo? La altura a la que se encuentra, ¿no? Esa sección, ¿no? Una cierta altura, ¿no? La presión a la que se encuentra, la intensidad de la sección, el área, ¿no? Y la velocidad de la partícula de fluido. En términos ideales, y solo es cierto esto en términos ideales, cualquier partícula de fluido que atraviese esta sección lo hará con esta velocidad. ¿De acuerdo? Es una consecuencia de asumir fluidos ideales, ¿no? Cualquier partícula de fluido que atraviese esta sección lo hará con la misma velocidad, ¿no? Una consecuencia, repito, de la condición de fluido ideal. Allá estos otros parámetros se repiten arriba, en la sección 2, ¿no? Allá tengo que está a una altura I2, ¿no? Soporta una presión absoluta P2, tiene una área, una sección A2, y cualquier partícula de fluido que se mueva por aquí lo hará con la misma velocidad V2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay fricción, básicamente. ¿De acuerdo? Yo traigo mi lubricante. Acá está mi lubricante. Ya está. Entonces, considerando esos 4 parámetros en general, se establecen estas leyes de conservación. Conservación de la masa o caudal, ¿ya? Las formas, sección por velocidad. Las formas, área por velocidad, se mantienen constantes. A1V1 igual a 2V2 en alusión a lo mostrado arriba. En general, cualquier producto de área por la velocidad del fluido a través de esa área, que es constante como ya se dijo, siempre son constantes. Y a estas formas se le llama caudal. ¿De acuerdo? Si se analizan las dimensiones de estas formas, tú vas a encontrar L cubo entre T, ¿ya? Volumen por tiempo, ¿no? Área L cuadrado, velocidad L entre T, tendrás L cubo arriba y T abajo, ¿ya? Ahí es volumen por tiempo, ¿no? Tú lo puedes imaginar como haya la sección, la cantidad de volumen, ¿no? La cantidad de agua, de masa de agua, porque la densidad es constante, ¿no? La cantidad de masa de agua que pasa por esa sección en el tiempo.
Si es una constante, eso va a regular los valores de A y B, ¿no? Allá cuando A sea pequeñita, B deberá ser intensa. Cuando B sea, perdón, cuando A sea intensa, ¿no? Grande, A, B deberá ser pequeñita, ¿no? Una relación inversa, ¿no? Conservación de la masa caudal, ¿de acuerdo? Y dos, la conservación de la energía. Listo, para no pararme a cada rato. Ya. Las formas P1 más un medio de ρ, B1 al cuadrado, más ρ, G, I1, son constantes. ¿Ya? Igual en la sección 2. ¿De acuerdo? Bien, la primera pregunta que uno se hace es la siguiente, ¿no? Si esta condición habla de una conservación de la energía, y yo claramente veo en esta ecuación que los sumandos no son energía, ¿de qué me estás hablando? Es lo primero que yo me preguntaría, ¿no? No, porque es lo más lógico, ¿no? Haya una ley de conservación de energía. Tú piensas ver en la ecuación energía, ¿no? Haya trabajos, a lo más por tus estudios del capítulo 3, ¿te acuerdas? Equivalencia entre trabajo y energía, ¿no? Pero tú miras y ves presión. Y es más, esto de acá, ventajoso, te dice que todo es presión, ¿no es cierto? Porque se supone que la ecuación está correctamente bien escrita en términos dimensionales y de acuerdo al PhD, principio de homogeneidad dimensional, si el primer sumando es presión, todo es presión, ¿no es cierto? Se habrán equivocado. A esta ecuación también se le llama ecuación de Bernoulli, ¿no? Ecuación de Bernoulli. Daniel de Bernoulli, ¿no? Daniel el travieso se habrá equivocado, porque acá veo presión, no veo energía, ¿no? ¿Se habrá equivocado Daniel de Bernoulli? O sea, que de repente, ¿no? Estoy en la oportunidad de corregir la física, ¿no? ¿No es cierto? Pero si uno examina la obra de Daniel de Bernoulli, es bien raro que se haya equivocado. Cualquiera se puede equivocar, los más grandes se han equivocado. En todo terreno, ¿no? En todo terreno. Ah, no, aquí hay gato encerrado, ¿no? Mm, de hecho que no es energía. Pero en mi curiosidad científica veo que el segundo sumando se parece bastante a una forma de energía. Sí, pero el segundo sumando se parece un montón a energía cinética, por ejemplo, ¿no? En alusión de que esto de acá es velocidad, porque también se podría parecer a energía potencial elástica, ¿no? Pero acá me hablan de velocidad, así que me alejo de esa aproximación y más me inclino por energía cinética. Perfecto. Y el tercer sumando también se parece a una forma de energía, ¿no es cierto? Ah, se parece a energía potencial gravitacional, ¿no? Ya, alguna razón tenía Daniel, ¿no? Porque esto se va acercando a una forma de energía. Pero si sigo pensando, y en alusión a ello está la sugerencia a la derecha, ¿qué pasa si yo esta ecuación la multiplico por un elemento de volumen, por un delta de B? Allá, acá tendría algo que por ahora no me preocupa investigar qué es, P delta de B, me interesa. Pero acá automáticamente esto se convierte en un delta de M, ¿no es cierto? Densidad por delta de B es un delta de M, y ahora sí es energía.
igual esto de aquí. Rho por delta de B se convierte en un delta de M. Y ahora sí es energía potencial gravitacional, ¿no es cierto? Ah, entonces, esto que está acá, y luego lo veremos, también deberá ser una forma de trabajo de energía. P por delta de B es trabajo, como luego veremos. ¿De acuerdo? Ah, listo, se acabó. El mensaje de Bernoulli era realmente travieso, Daniel, ¿no? Daniel el travieso. Era realmente travieso. Es un mensaje claro en el contexto energético, pero asociado a fluidos. Fluidos. ¿En qué sentido, profe? Fácil. Así como hablamos de que la onda aporta energía, ¿no? Porque hablamos de eso, ¿no? Mira, la onda es un fenómeno, es una perturbación, ¿no? Con tales cosas, y porta energía, ¿no? Cantidad de movimiento, etcétera, ¿no? Ah, entonces, el fluido también porta energía, pero la aporta en el volumen. Y esa es la contribución fenomenal, ¿eh? Fantástica, alucinante de Daniel de Bernoulli. El fluido porta energía en el volumen. Entonces uno dice lo siguiente, ¿no? Allá, si estoy en una disyuntiva, ¿no? Allá, me van a disparar con un chiquete carnavalesco, eso que tú has visto de repente, ¿no? Un chiquete carnavalesco con 5 metros por segundo. Y me piden que me enfrente a un tsunami que tiene la misma velocidad, que se mueve con 5 metros por segundo. Pero es un tsunami. Tu elección es inequívoca. Los dos poseen la misma velocidad. El chorrito de ese chiquete carnavalesco, ¿no? Y el tsunami poseen la misma velocidad, 5 metros por segundo. Pero ¿quién te va a deportar más daño? ¿Quién te va a hacer más daño? Fuera de lo obvio, ¿no? Fuera de lo obvio, analizando en el contexto bernoulliano. Ah, ¿quién te va a hacer más daño? Obviamente el tsunami, por el gran volumen que tiene, que porta, ¿no? En un fluido, el volumen es sinónimo de cuánta cantidad de energía aporta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en un fluido, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, que habla de una densidad volumétrica de energía, no es una ecuación de energías, es una ecuación de densidad volumétrica de energías. La energía está en el volumen. El fluido porta energía en el volumen. ¿De acuerdo? Esa es la parte central de la ecuación de Bernoulli, ¿eh? O conservación de la energía. Que la energía en los fluidos es portada mediante el volumen. Y esta ecuación es una ecuación de densidad volumétrica de energía. ¿Ya? Bien, entonces las formas P más un medio de rho B cuadrado más rho G I son constantes y tú la puedes plantear para dos lugares que te interesa analizar. Allá como este 1, por ejemplo, o este 2, por ejemplo. Lo planteas acá y lo igualas a su planteamiento aquí. Y tendrías esta ecuación. ¿De acuerdo? Y sacas la información que tú necesitas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y esto cómo se aplica? ¿Y esto cómo lo aplicamos? Lo que sí puedes leerlo como cultura general. Por ejemplo, acá se ve claramente, ¿no? Cuando tú tomas en cuenta la fuerza de fricción, cuando tomas en cuenta la viscosidad, en una sección, por ejemplo, de un tubo, ya se ve una distribución de velocidades. ¿Ya? Claro, si tomas una forma de la injerencia de la fuerza de fricción, ¿no? La famosa ley de Stokes, ¿no? La famosa ley de Stokes, ¿no? Ya son casos reales, ¿no?
Si deseas, puedes leerlo. Si deseas discutir, discutimos, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto? Listo. Bien, se puede aplicar en esta aplicación que también nos va a dar la oportunidad de hacer uso de experimento para mejorar mi PI, ¿no? ¿Cómo? Enseguida explicaremos. Dice, un gran tanque de almacenamiento se llena hasta una altura H sub cero, ¿no? Como aquí se observa, ¿no? Este gran tanque se llena hasta una altura H sub cero. Imagínate que es agua, no dice, pero uno puede pensar que es agua, ¿no? Ya, listo. Si el tanque se perfora a una altura H, medida desde el fondo del tanque, luego se practica una perforación a una altura H, aquí en el lado derecho, ¿no? Aquí. Preguntan, ¿a qué distancia del tanque cae la corriente? ¿No? Se supone que al hacer ese huequito, esa perforación, va a salir el primer chorrito y se supone que uno toma en cuenta ese primer chorrito, ¿de acuerdo? No es una cuestión permanente, ¿no? No vas a pensar que ese es el hueco, abres y siempre va a caer a la misma distancia B, ¿no? A medida que progresa el sistema, la distancia B va creciendo, ¿no? ¿No? Como tú también puedes intuir, ¿no? Se supone que esta pregunta es para el primer chorrito, ¿no? Pero con todo este experimento, esa parte es clave, ¿no? Allá el profe dijo que esto vale para el primer chorrito. Así cuando haga el experimento, atento a donde cae el primer chorrito. ¿De acuerdo? Allá. ¿A qué distancia D cae de la base del tanque? Allá es bastante plausible que tú pienses así, ¿no? Allá es el primer chorrito en el entendido de que yo ya estudié parabólico, ¿no? Y hablamos de una partícula de fluido. Allá va a salir una partícula de fluido, ¿no? Un paquete de fluido de agua, que se comporta como partícula, con una velocidad horizontal, ¿no? La velocidad 2. Sección 1, sección 2. Allá, velocidad 2. Ahí, como tal, como yo estudié parabólico, yo sé que va a ser un parabólico, ¿no? Hasta caer en el punto correspondiente al piso, haciendo una trayectoria parabólica, ¿no? En donde yo sé, porque yo estudié parabólico, repito, no soy adivino, ¿no? Yo sé que si conozco B2, mi problema está resuelto, ¿no? Allá, mi asunto, aquí será hallar B2. Allá voy a dar velocidades. Y automáticamente, un segundo. Allá. Entonces, mi asunto será hallar B2. También pienso en un tubo de fluido, ¿no? Que aquí se ha construido para esos propósitos, ¿no? Tengo esta sección 1, la sección 2 practicada de acuerdo al problema. Allá estoy creando, esta construcción que está aquí es una construcción que se ha hecho para imaginar un tubo de fluido. ¿De acuerdo?
Allá, sección 1, sección 2. Allá, si yo puedo hallar la velocidad V2, mi asunto está terminado. La siguiente pregunta es, ¿y cómo hay la velocidad V2? Allá, Bernoulli, ¿no? Bernoulli. Me hablan de alturas, me hablan de secciones, me hablan de velocidades, ¿no? Bernoulli. También podría pensar en la primera ecuación, ¿no? Pero la primera ecuación, en este caso, no sería tan exitosa, puesto que para aplicarla yo debería conocer áreas, ¿no? Yo debería conocer áreas. Y en este caso no conozco las áreas. Solo sé que esta área A1 es mucho más grande que esta área A2. Si bien la ecuación 1 también relaciona velocidades, no es pertinente para este caso, ¿no? Para permitir hallar la velocidad V2, ¿no? Pero esa ecuación primera de la conservación de la masa caudal sí es útil para lo siguiente. Cuando yo lea un gran tanque, estoy leyendo que esta área A1 es mucho, pero mucho más grande que cualquier área de agujero que yo practique al costado, por ejemplo, como la supuestamente que se hizo aquí, ¿no? La que está a una altura H. Y si esta área, la área 1, es mucho, pero mucho mayor al área 2, yo puedo usar aproximación por la relación inversa entre área y velocidad, ¿no? Entonces la velocidad V1 es mucho, pero mucho menor que la velocidad V2. Yo no puedo calcularla, pero puedo hacer estimaciones, ¿de acuerdo? Por un lado, por un lado, por un lado. Pero si yo conociera las áreas, si yo conociera área A1, por ejemplo, área A2, por ejemplo, ahí sí podría usar la ecuación 1 para poderla meter en la ecuación 2 y hacer cálculos más precisos. ¿De acuerdo? Y mejorar mi cálculo posterior de supuestamente velocidades. Y es más, hacer juicio si es que ese aporte es o no significativo. ¿De acuerdo? Porque no podría ser significativo, ¿no? Supongo que el cociente te aporte una suma de una 10 milésima frente a uno. De repente no sea significativo, ¿no? Y no valga tanto esfuerzo para tu ejercicio, ¿no? Pero tú tienes la capacidad de analizar, ¿de acuerdo? Y esa es la virtud, el análisis, ¿no? Bien, entonces, como no dan las áreas, por lo menos estimamos las velocidades. Allá, como esta área A1 es mucho, pero mucho más grande que A2, entonces la velocidad B1 es mucho, pero mucho menor que B2. Y en la ecuación de Bernoulli, yo puedo despreciar la velocidad B1 frente a la velocidad B2. ¿De acuerdo? Para eso me serviría. Bien, se plantea la ecuación de Bernoulli, como ya se dijo, en este tubo y entre estas secciones 1 y 2, como ahí se observa, y se aplican los considerandos mencionados. Observa. La presión en 1 y 2 es básicamente la atmosférica, así que se elimina. Presión 1, presión 2 se van. La velocidad V1 se está eliminando frente a la velocidad V2, por lo que he mencionado, porque esta área es mucho más grande que esta. Todo eso se escribe, ¿no? Se pone en el papel. ¿Y qué me queda? Me queda este sumando, este y este. Y acá está V2, lo que yo requiero calcular. Despejo, acomodo y obtengo V2. ¿Ya? La velocidad V2. Te pregunto, esta velocidad V2, que es la velocidad con la que saldría la partícula de fluido, la primera partícula de fluido, por la sección 2, ¿te parece una velocidad conocida? ¿Una velocidad que tú ya has visto? ¿Una velocidad que tú ya has trabajado? ¿Una velocidad que tú ya has calculado? ¿De caída libre, profe? ¿Perdón? ¿Caída libre?
¿En qué condiciones? Cuando suelto una piedra, por ejemplo, de una altura, velocidad ¿Altura? cero, ajá, y lo suelto, Una altura H sombrero, ¿no? Allá, ajá, una y altura lo H suelto. sombrero, sueltas y llega al Y la piso con velocidad con la que una llega al suelo, velocidad, velocidad raíz de 2G H sombrero, h. Ujú, ¿no? Donde ese H sombrero sería H0 menos H. En este caso, la diferencia, ¿no? La diferencia sería H sombrero sería esto, ¿no? sí, Esto que está acá, ¿no? sí, profe. Sí, listo, muy bien, así es, así es. Y esto debe llamarte la atención, ¿ya? Esto tiene que llamarte la atención. Porque tú no puedes decir, ay, es una casualidad. No, ha salido así porque es casualidad. No, tiene que llamarte la atención. Porque tú puedes decir, es como que si yo tuviese una partícula, ¿no? Una partícula de fluido, la suelto en uno, ¿no? La suelto en uno, sale por dos, pero sale con la misma velocidad como que si yo lo hubiese soltado en caída libre, como dice muy bien vuestro colega, ¿no? Y llega al piso con esa velocidad. Acá hay equivalencia, acá hay simetría, ¿de acuerdo? Acá hay simetría, ¿de acuerdo? Así que te sugiero que pienses un poco más sobre esto, no vayas a pensar que es una cuestión que así nomás se da, acá hay simetría, ¿ya? ¿Mira tu pedido? Lagos. Lagos, muy bien Lagos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, así es, ¿no? Así es. Ah, ya, entonces Profesor, puedo calcular la velocidad con la que sale esa partícula de fluido, la primera, ojo, cuidado con ese detalle, la velocidad con la que sale la primera partícula de fluido, ¿de acuerdo? Y si yo conozco esa velocidad, ya estoy en un problema de cinemática, ¿de acuerdo? Ah, ya tengo esa partícula imaginada saliendo horizontalmente con esa velocidad V2, desde una altura H, ¿no? Respecto del piso, H, allá yo puedo saber fácilmente la distancia horizontal que va a recorrer hasta impactar en el piso. Esto es la distancia D, la puedo hallar fácilmente, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Allá aplicas a partir de aquí la cinemática, ¿no? Porque ya es un problema de cinemática, ya se redujo a partir de ese punto a cinemática. Aplicas tu cinemática, ¿no? Lo que tú sabes, el tiempo de movimiento, etcétera, puesto que conoces la altura vertical de caída, ¿no? Expresas la distancia D como B2T, ¿no? Pones ahí los valores o las expresiones para B2 y T, simplificas y tienes la distancia teórica, ¿ya? La distancia teórica a la que supuestamente ha de caer la primera partícula de fluido es 2 raíz de h por h0 menos h, ¿ya? Esta es tu distancia teórica. Y si tú conoces las h's, y las conoces porque supuestamente son tus datos teóricos o datos, ¿no? Nominales, ¿no? Allá vas a calcularte, vas a hallar, ¿de acuerdo? Entonces, propongo el siguiente experimento, que puede ser tratado como un experimento del PI, como tú ya sabes, y como tal puede ser ejecutado hasta por 4 estudiantes, ¿de acuerdo? Como toda labor experimental. Y, por si acaso, no es nada complicado, no requiere ser un tanque esos que usan para la industria, no requiere eso, ¿eh? Solo requieres que el área, ¿no? El área de tu tanque, que puede ser inclusive hasta un tacho de pintura, ¿de acuerdo? Sea mayor que el agujero que tú vas a practicar. Y tú lo puedes practicar un agujero en la posición 2, un agujero lo suficientemente pequeño para que se guarde esa condición. Porque aquí, fuertemente, la condición es que el área A1 sea mucho mayor que el área A2, para que esta simplificación valga. Para que tú puedas despreciar B1 frente a B2. ¿De acuerdo? Lo puedes hacer hasta con un balde de pintura, ¿de acuerdo? Pero con bastante cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener que determinar, ¿no? Dónde cae exactamente la primera partícula de fluido y medir con tu wincha esto con cuidado también.
¿De acuerdo? Entonces, propongo el experimento. Cuando tú midas en tu experimento esta distancia D, será tu distancia experimental, ¿de acuerdo? Que vas a compararla con tu distancia teórica, que ahora sí podrás medirla, ¿no? Porque tú vas a poder medir H0 y H, ¿no? ¿No es cierto? Tendrás tu distancia teórica, tendrás tu distancia experimental, la que midas con tu wincha, ¿no? Y siempre que sea menor el error relativo porcentual a 5%, está bien, ¿no? Haces tu informe, lo documentas con fotografías, ¿no? Fotos ahí, ¿no? Del proceso, ¿no? Y listo, ¿ya? Y listo. Ya tendrías tu experimento. Recuerda que los experimentos son valorados de mejor manera en física, ¿no? Tienen una valoración doble que cualquier otra actividad, ¿no? Muy bien, ahí está formalizada la actividad, ¿no? Actividad, medición de la distancia D, ¿no? Con el experimento mencionado, ¿de acuerdo? Bien, pero hay una segunda actividad, ¿de acuerdo? La segunda actividad concierne en que vas a medir tu peso gravitacional, que también puede ser concebida como una actividad, ¿no? Experimental, hecha hasta por 4 personas. ¿De acuerdo? ¿Cómo? No, la pregunta es, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para medir tu peso gravitacional? ¿No? Tu idea va a ser el escenario en el que tú te pesas, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Y cuál es tu escenario en que te pesas? ¿No? Vas por la calle, ¿no es cierto? Vas por la calle y ves un servicio de pesaje. Estaba 10 centavos, luego subió a 20, ahora está a 50. Bueno, todo sube, ¿no? Menos los sueldos. Todo sube menos los sueldos. Ahora te cuesta 50. Y el baño, se están pasados, ¿ah? El baño te cobran un sol. Así que la gente no tiene que pagar un sol pero el baño. Ya se pasaron, ¿no? Pero bueno, vas por la calle y ves el servicio de pesaje, ¿no? De masaje, no sé. De masaje, de masa, no de otra cosa, ¿no? Masaje. Y tú alquilas, ¿no? Ahí pagas tus 50 centavitos y te posas en la báscula, en la balanza, ¿no? Ya, y tú lees ahí, ¿no? ¿Cuánto lees? Si fuese mi caso, yo le diría ahí, debo estar en 90 y tantos, 92 por ahí, ¿no? A 92 kilogramos. O sea, 92 kilogramos fuerza. Allá lo paso al SI. Lo paso al SI con G gravitacional experimental. Allá 9,8. Ahí está mi peso en newtons. ¿Ese es tu peso de gravitación? No. Porque como ya se dijo, lo que lee la báscula es la diferencia entre tu peso gravitacional real y el empuje del aire, ¿no? Entonces, haces un dibujito donde te colocas ahí tu peso gravitacional, lo que tú vas a hallar supuestamente en la actividad, tu peso gravitacional, y tendrías que evaluar el empuje, el empuje del aire, ¿no es cierto? Esa diferencia es lo que tú estás leyendo en la báscula. Hay esa diferencia, en mi caso sería pues 92 por 9,8, ¿no? Lo que ya mencioné, ¿no? Y será pues el peso gravitacional menos el empuje. Para conocer el peso gravitacional, necesitas el empuje, ¿de acuerdo? No lo vas a despejar, ¿no? Despejas. ¿Cómo hallas el empuje? La pregunta de hallar tu peso gravitacional se transforma en hallar el empuje que ejerce el aire contra ti. ¿Cómo calculas, cómo determinas el empuje que está ejerciendo el aire sobre tu cuerpo? Ya ese es en el fondo la pregunta, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tú tendrías que resolver, ¿de acuerdo? ¿Cómo eres capaz de
medir, de calcular de forma plausible, ¿no? Que sea aceptable, lógica. El empuje que está ejerciendo sobre tu cuerpo, el aire. ¿Cómo? ¿Ya eso? Lo dejo a tu libre albedrío. Porque hay N formas de hacer ese cálculo, ¿de acuerdo? Hay N maneras donde tienes que usar tu ingenio, tu creatividad, para hallar ese empuje, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Ahí están las dos actividades que tú podrías realizar en el contexto de esta parte del curso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más llegó? ¿Alguien más vino a la clase? Profe Lagos creo que no marca asistencia. Profesor, Sí, dime. profesor. ¿Te escuchamos? Sí, presente, profesor. Ya, ya, tu asistencia. Ya. Ok, gracias. Pensé que ibas a decir algo. Vamos a comentarlo. Yo también, profesor. Sí, voy a Guamán pasar, Flores presente. sí, voy a pasar la, la asistencia para que me respondan, ¿ya? A ver, Bustamante, Carrasco, Castillo, Cuestas, Gil, Guamán, Presente, profesor. Guamán. muy bien. Lagos, Presente, Lagos. muy bien. Mantari, Mandari presente, profesor. muy bien, muy bien. Quenoa, Roncal, Ruiz, Ruiz, profesor. muy bien. Sánchez, Presente. Sánchez, Ruiz. ok, muy bien. Suyo, listo, ya están, otra vez. Ya. Bien, entonces, hasta aquí vendría su práctica, ¿de acuerdo? El día viernes continuamos con la parte de ya termodinámica, TIQ, para acabar la siguiente semana con primera y segunda ley, ¿ya? Estudien, por favor, no se descuiden. ¿Su práctica va a ser virtual o va a ser presencial? Virtual, profesor. Virtual, habla con su profe. A ustedes toca el profesor Yalico, ¿no? Yalico, ¿no? No. ¿No? ¿No? ¿Quién es? Se llama Salcedo. ¿Salcedo? Salcedo. Ustedes son con Salcedo. Ya, Salcedo. Ustedes son con Salcedo. ¿Están seguros? La B es Yalico, ¿no? La B es Yalico, sí, está bien. Ya, Salcedo. Ya han conversado con él y va a ser virtual. ¿Sí? Sí, Listo. yo he Ya, consultado. listo. No hay problema. Que les vaya bien, estudien bastante, por favor. Nos vemos el día viernes. ¿No? Profe, no consulta. Sí, dime. Para aplicar lo que es la conservación del caudal, es necesario que el fluido sea ideal, entonces, ¿no? Porque el fluido real o Por supuesto, para que se cumplan estas leyes, el fluido debe ser ideal. Hay dos formas de decirlo en cuanto a que sea o no compresible, ¿no? Que sea incompresible es una forma y su equivalente es que su densidad sea constante, ya, profe, eso. ¿ya? Muy bien, hasta el viernes. Eh, Cuídense bastante, por favor. Y como siempre, gracias.